Amigos, ¿qué tal? Como cada semana, un gusto darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Triángulo de Letras. Durante cada temporada de este programa que pervive gracias primordialmente a la opinión de todos ustedes, querido teleauditorio, hemos procurado dedicar 1 o 2 capítulos a lo que tiene que ver con literatura infantil, porque consideramos que si hay un sector de la población al que hay que formar literariamente, es precisamente al infantil. Más para niños se llama el capítulo del día de hoy y me da muchísimo gusto recibir aquí en la librería Rosario Castellanos, en primerísimo lugar, a Marisela Aguilar. Marisela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel García, quien también nos acompaña. Manuel, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en este espacio. Y también está aquí con nosotros Cristel Guxka. Así es. Lo dije bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Al Cristel. contrario, qué placer. Amigos, veamos un poco acerca de lo que en sus respectivas trayectorias han llevado a cabo los autores que el día de hoy aquí nos acompañan. Regresamos y, como en cada capítulo, comenzamos nuestra conversación. Hoy vamos a platicar acerca de literatura infantil, más, siempre más, para los niños. Marisela Aguilar es egresada de la SOGEM. Luego de haberse dedicado por varios años a la edición de literatura infantil, decide incursionar como escritora con el libro Los colores de la soledad, publicado por Ediciones B. La locura de Macario es su primera obra dirigida al público infantil y juvenil. Actualmente es directora y fundadora de la editorial Tres Abejas. Nacido en la Ciudad de México, Manuel García Melgar es ilustrador, diseñador gráfico y fotógrafo. Ha trabajado con diversas compañías de manufactura, publicidad y entretenimiento, y además con editoriales nacionales y extranjeras. Aficionado al coleccionismo de figuras y a la lectura de cómics. En varias ocasiones, ha escrito para diversos sitios de eventos y entretenimiento nacionales y de los Estados Unidos. Cristel Guxka, escritora que ha desarrollado cuento, poesía, teatro, novela y cuento infantil. En 2012, fue elegida escritora del año en Canadá, finalista del concurso Elena Garro a la mejor lectura dramatizada con su obra teatral A mi imagen y semejanza. Actualmente trabaja con distintas instituciones privadas y gubernamentales en proyectos relacionados a la promoción de la lectura. Tema intenso, complejo, pero necesario de platicar desde la perspectiva literaria. La locura de Macario es el libro que hoy nos presenta aquí Marisela Aguilar. Veamos un poco acerca de este libro, el fragmento que les hemos preparado acerca de él. Y bueno, ahora platicamos mucho acerca de lo que es propiamente la locura de Macario. Toda la noche doy vueltas en la cama, no puedo dormir. Dicen que la culpa es como un zancudo chillándote en la oreja. ¿Y si se murió Joaquín? Si se murió fue por mi culpa. Lo dejé ahí tirado porque soy un cobarde. Estoy grande y parezco una gallina que huye cuando la asustas a palmadas. ¿Y si mi padre se entera de que lo abandoné? Si se entera, me mata a puros palos. Ay, ¿qué me importa? Cualquier castigo es poco comparado con este remordimiento. De la preocupación, me tapo la cara con la almohada y toda la noche escucho cómo el viento lanza las ramas del árbol contra la ventana. Son como dedos de momia, tocando, pidiendo ayuda en nombre de Joaquín. El tiempo parece detenerse, siento que nunca va a amanecer y no dejo de preguntarme, ¿por qué Joaquín no es normal como los otros o como yo? ¿Por qué está enfermo? Pobre. Marisela, mencionaba yo, antes de que nos fuéramos propiamente al fragmento que habíamos preparado de La locura de Macario, un libro que trata un tema complejo, mencionaba yo fuera del aire también, muy clavado, pero muy necesario sobre todo para que un aspirante al lector se aproxime a lo que tiene que ver con la densidad de las historias que hablan acerca de la condición humana y su complejidad. Cuéntanos un poco acerca de La locura de Macario, Marisela. Bueno, La locura de Macario parte finalmente de la necesidad de abordar temas que son paradigmáticos en la historia de la humanidad. Bien, justo. Y en la historia de la literatura. Siempre hemos visto el tema de la locura como algo latente.
tal vez en el origen, en la Grecia antigua, siempre la asociación de la locura como la determinación de los dioses de voluntades. Ahí podías entender la locura desde esa determinación. Después, tal vez, con el desarrollo del tema, ves la locura asociada a lo demoníaco, ¿no? Hay una posesión del demonio que te hace hacer cosas extraordinarias, y tal vez, a lo mejor estoy dando brincos históricos muy grandes, pero estoy tratando como de compartir cómo la locura después se convierte en una determinación. Supongo que durante el Renacimiento cambia la perspectiva de la locura hacia una determinación más física. Hay problemas tal vez de índole física que te explican ya no de manera divina ni demoníaca por qué la gente está enferma. Justo. E inicia un camino de cierta normalización, quiero decirlo así. Así es. Entonces, o sea, en realidad el tema de la locura no es un tema nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro con el tema, pero sí hay una determinación también literaria con respecto a la locura. Vemos autores que están, no sé, el Quijote es un clásico que habla finalmente sobre la locura, el Erasmo de Rotterdam. Ni más ni menos, un viejo que se volvió loco por leer. Así es, Lope de Vega, no sé, y todavía más vemos escritores que no solamente tienen una determinación literaria inclinada hacia el tema de la locura, sino que habitan de alguna forma la locura. Lo ves con Flaubert, con sus memorias de locura, o con Rimbaud, que finalmente habitaba también espacios tortuosos y desesperantes desde la propia intimidad. Woolf, no sé, Foucault mismo también, no sé, pensando en autores así sin ninguna liga. El Marqués de Sade estuvo inscrito en un hospital psiquiátrico porque las autoridades del siglo XVIII dijeron que eso tenía que ser locura, y en algunos casos sí había una determinación psicótica o neurótica interior, pero la locura no está ajena de los temas de la literatura. Siempre ha acompañado la historia de la humanidad, y también, por otro lado, la determinación de la literatura como un eje que va a la par, como un binomio siempre presente. Entiendo. Determinación escalofriante, como de alguna manera también viene en el libro tuyo, Cristel. Estamos hablando de un tema igualmente complejo e igualmente necesario. Cuéntanos, por favor, un poco acerca de Los muertos andan en bici. Así es, pues el título mismo nos deja ver que uno de los temas conductores en este cuento, pues es justamente la muerte. La muerte. ¿No? ¿Qué la pasa? muerte encarnada en un abuelo que de repente uno pensaba que ya no iba a aparecer, y no solo aparece, sino que además es perversa, terriblemente, tenebrosamente divertido. Así es. El recurso del humor fue una gran herramienta para abordar esta temática perturbadora, como le llaman hoy en día a toda esta saga de materiales para niños y jóvenes que tratan temas difíciles o crudos que pues a veces los padres no saben cómo manejarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, habla de un abuelo que murió 2 años atrás y olvidó que estaba muerto. Entonces aparece como si nada a compartir con el nieto pues tantas aventuras. ¿De dónde, Cristel, vino la idea para la realización de este libro, que efectivamente tiene una temática muy particular y una forma de asumirla o de tratarla también muy singular? Definitivamente creo que nosotros somos nuestro principal material para las historias, y esto no quiere decir que todo sea autobiográfico. No es que yo sea precisamente el nieto, ni mucho menos, pero pues sí, este sentimiento de la pérdida de un ser querido, que en mi caso fue mi abuela, muy reciente a la época en que escribí esta historia, pues fue como un detonante para encontrar la manera más adecuada, al menos para mí como posible lectora, de plantearme qué sucede después, ¿no? ¿Cómo es este proceso de duelo y hasta dónde en verdad los seres que perdemos se desaparecen por completo o no? Justo. O es esta manera en que nosotros, a través del recuerdo, a través de una situación determinada que despierte en nosotros pues una memoria, un aprendizaje, algo que nos dejó, pues es como abrir esa cajuela, como sucede en esta historia, en donde sale
esa persona muerta y vuelve a compartir con nosotros tantas aventuras más, ¿no? Tantas aventuras. Me gusta mucho lo que menciona Cristel Manuel con respecto a que de alguna manera todo libro tiene que ver con la experiencia vivencial, con la experiencia propia del autor. En ese sentido, esta belleza que es donde nace el color, ¿cómo es que surgió y qué tanto tiene que ver tu propia experiencia en la consecución de esta historia ecológica, natural, gráficamente tan sólida, en fin? Bueno, para mí llegaron con el proyecto, lo que es la editorial, que es Textofilia y Conaculta, a comisionarme para hacer este tipo de libro. Bien. La inquietud de ellos era precisamente que les preocupaba que casi no hay lectores infantiles, o sea, que les preocupaba aumentar el número, pues. Y también la problemática de que hay regiones del país donde no sabe leer la gente. Entonces, la intención del libro era comunicar una historia que no necesitases leer, que tu lectura fuera visual, y que a la vez comunicasen, le dieran una especie de fábula o moraleja a los niños. Entonces, que cualquier niño de cualquier edad pudiera entender el mensaje. Entonces, lo traté un poco como ese tipo de proyecto que me dan mis clientes de publicidad o de otro tipo de... Sí, de las agencias en las que has otras agencias que participado. llegan como un brief y llegan como un proyecto y yo tengo que atacar ese mercado o ese tipo de cliente. Entonces, no quiero decir que traté tanto al niño como un target, pero sí lo vi, o sea, para separar lo que tenía que hacer para llevar a cabo el proyecto, sí lo hice así. Pero también me fui un poco a cuando yo era niño para poder hacerlo, para comunicarles a ese nivel lo que quería decirles, vamos, que entendieran ese mensaje. Entonces, la idea era esa, o sea, como hacer algo que fuera muy sencillo de leer, por eso intenté hacer algo un poco abstracto, pero también que lleva mucho detalle para que identificaran esas cosas. O sea, también cuidar detalles como, por ejemplo, el tipo de fauna, si es fauna china porque estoy utilizando unos pandas. Entonces, a mí no me gusta cuando yo leo algo que como que tomen lo que ellos entienden de lo que es mi cultura o de lo que es lo que nosotros estamos acostumbrados a. Entonces, traté también de tomar ese tipo de cosas. O sea, mi mamá tiene un negocio de flores, entonces le pedí que me identificara qué tipo de flora usan en China, etcétera. Entonces, sí tratar de ese tipo de cosas para que, precisamente, si alguien de otro país no entendiera, no se ofendiera al hojear estas páginas y que cualquier niño lo pudiera leer, no importa el idioma. También, o sea, me da gusto que después de como hacer ciertas presentaciones, los niños sí entienden la historia más que el papá. O sea, incluso esos detalles que yo escondí en el libro los identifican y el papá no. Entonces a mí eso me da mucha felicidad. Ese es uno de los aspectos de los que quiero platicar mucho contigo, porque ahí creo que está una parte de la apuesta gráfica o visual que convierte en algo muy robusto al libro, donde nace el color, del cual seguiremos platicando ahora que regresemos de la pausa. Vamos a ella muy brevemente, regresamos y continuamos platicando acerca de la apasionante literatura que se hace para los más pequeños. Un panda se encuentra solo e intenta hacer nuevos amigos, pero ellos lo molestan por no tener color. En ese momento, el oso emprende una gran aventura donde mostrará el valor de la amistad y el ingenio. Al final, las diferencias no son importantes. Ahora que conocemos más acerca de dónde nace el color, yo tenía la idea, o tengo la idea en el sentido de que al contrario de las otras dos obras, la de Marisela, la de Cristel, la tuya aspira a una síntesis en todo sentido. Vamos, aquí no estabas agregando, quizás el problema acá fue quitar para que de sintética la obra continuara funcionando. Esa es un poco la aspiración que tuve en principio. Sí, es que en el principio quería contar una fábula, por eso estoy usando animales, o sea, de esa manera de que tú entiendes que pasa una situación y asimilas lo que pasa y lo interpretas y lo usas como una especie de aportación a tu lección de vida, por así decirlo. Bien. Y entonces traté de tomar varias cosas de cuando uno es niño. Entonces, por ejemplo, lo primero que entendemos es dónde nace el color, quiere decir que cada uno debe encontrar su propio color que lo representa y lo que lo hace especial. Entonces la idea es, toca un poco el tema del bullying en el sentido de que pues el panda no tiene color. Entonces frente a todos esos animales, pues el pobrecito es blanco y negro. Sí, sufre una discriminación. Sufre una discriminación, pero por su condición de panda. Es también eso de entender cuando somos niños, a veces podemos llegar a ser muy crueles en ese sentido. Entonces también a veces el ser humano como que se espanta de lo que no entiende. Entonces eso también entenderlo, o sea, de niños, nosotros, bueno, en mi caso digo,
Bueno, me acuerdo que el niño agarraban y le decían a la gente, pues, ¿por qué eres raro? Y pues, porque estás leyendo eso, pero tú también lees esos cómics. Ah, ¿ya te molestaste en leer los cómics que él está leyendo Blueberry de Moebius, está increíble el arte. Y entonces como que el hecho de entender al otro permite como que entendamos qué nos hace especiales. O sea, puede que alguien sea mejor jugando fútbol, puede que alguien sea mejor dibujando, puede ser que alguien sea mejor escribiendo. O sea, cada quien tiene que encontrar su propia cualidad y también la intención de ese mensaje es que el niño entienda qué es lo que lo hace especial para que encuentre su lugar en ese círculo que lo rodea. Es muy interesante, Cristel, Marisela, ustedes colaboran juntas, nos estabas comentando fuera del aire, Marisela, que tú eres propietaria también de una editorial en la que has colaborado con Cristel, más bien en la que Cristel ha colaborado. El conocimiento del público al cual ustedes se están dirigiendo es, por supuesto, importante, pero es ciertamente determinante para la consecución de los textos que van a aportar, ofrecer, Cristel. Vaya pregunta. Creo que tiene mucho que ver en este sentido de que si uno piensa hacia quién va dirigido o no a la hora de escribir una historia, si les va a gustar o no, si les va a llegar o no, ¿no? En mi caso muy particular, cada historia que he escrito para cualquier edad, para niños, jóvenes, para adultos, siempre ha estado enfocada a mi propia inquietud como escritora y a la vez como lectora, de encontrar en esas páginas que egoístamente me digan algo a mí. Por consecuencia, habrá algún lector que se identifique con un personaje, con una escena, con tu propia historia. Y eso es maravilloso cuando hay este binomio, cuando hay estos encuentros fortuitos. Sin embargo, cuando he tratado de hacer esta regla al revés, de pensar en un público muy específico y tratar de enfocarlo hacia ellos, es como que empieza a haber trabas, porque entonces yo ya empiezo a ser demasiado analítica quizá en si a este tipo de público le va a gustar esto, o tal vez mejor si le cambio acá. Entonces ya como que se hace mucho más rígido. Entiendo. Todo el proceso creativo. Entonces, en mi caso, pretendo que sea más libre y que vaya surgiendo conforme a la historia misma y mis propias inquietudes creativas en su momento me vayan dictando. ¿Tú cómo lo ves, Marisela? La pregunta es muy compleja, realmente. A mí lo que me sucedió, por ejemplo, con La locura de Macario es que sentía, estoy hablando como escritora, un corset con la literatura infantil, porque yo básicamente hago literatura para adultos, aunque Bien. edito literatura para niños. Bien. Entonces, sí, esta novela me costó mucho trabajo porque no sabía hasta dónde, y no sé si le pasa a Cristel, creo que lo dijo de alguna forma, hasta dónde soltar el lenguaje, la metáfora, hasta dónde soltar el propio lenguaje que tienes que cuidar, porque no puedes dirigirte de manera tan abierta, aunque sea para chavitos de 12 a 13 años. Sí. La expresión verbal, el mismo uso del lenguaje no puede ser el mismo. No puedes hacer alusiones tan abiertas tampoco a temas complejos, sexuales, o no lo sé. Bueno, digo el tema sexual por mencionarlo como un cliché, ¿no? De los temas complejos. Pero también entiendo que haya escritores que tampoco se insertan dentro de estas clasificaciones comerciales que tenemos los editores para poder instalar a los lectores. Claro. Hay escritores como Cristel que están, entiendo que en otra búsqueda, con temas difíciles, les llamaste los temas perturbadores y así se les llama. Perdón. No, es que justo estaba pensando en ello, ya lo estábamos platicando hace un momento. Temas perturbadores pero necesarios. Si les parece, conozcamos acerca de los muertos andan en bici a través del fragmento que les hemos preparado. Y bueno, sí, continuamos platicando precisamente de esto. No tengo mucha suerte en los trabajos de la escuela cuando se trata de hablar de mi familia. Y es que mi maestra siempre cree que estoy inventando cosas de mal gusto, pero no es así. Una vez nos pidió que lleváramos algún objeto especial para compartir con los demás en la clase, y en lo primero que pensé fue en la oreja de mi papá que está guardada en un frasco con formol dentro de la vitrina de la estancia. Papá la conserva como recuerdo de su niñez y como la prueba de la apuesta que ganó a sus amigos cuando les demostró quién era el más fuerte al quedarse colgado de las orejas en un tendedero de ropa por más tiempo que ellos.
Al día siguiente, en el momento que tocó mi turno, no pude terminar mi relato, pues la maestra se desmayó de la impresión. Cuando volvió en sí, me ordenó a gritos que fuera con la directora para recibir un reporte. Cristel, ya nos comentaba precisamente Marisela acerca de esto que tiene que ver con los temas, pues vamos a decirlo así, pedregosos, difíciles, pero no por ello temas sobre los que tengamos que pasar sin mencionar para los más pequeñitos, porque se van a enfrentar a ellos a lo largo de la vida. Así es. Y Marisela comentó algo muy interesante y certero. Hay que diferenciar lo que es la edad lectora a la edad biológica, ¿no? Porque a veces nos llevamos pues grandes sorpresas al darnos cuenta que en estas categorizaciones comerciales, ¿no? Tal vez un niño de 6 años dentro de esta formalidad que vemos en ciertas clasificaciones, pues puede ser mucho más desarrollado en su lectura y leer como uno de 15, ¿no? O al revés, podemos tener un joven que pues, aunque esté dentro de la etapa adolescente y pudiera caber dentro de este estándar del color rojo, el color amarillo, el color verde de X o Y editorial, pues en realidad su capacidad lectora, de análisis, de comprensión, está muy por debajo, ¿no? Entiendo. Entonces, en este sentido, es bien peligroso dejarnos guiar por estas clasificaciones, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el proceso de vida de cada lector. No sé, en el caso tuyo, Manuel, ¿hacia qué público irá en principio dirigido un libro como Donde nace el color? Estaba dirigido a 6 a 15, o sea, cualquiera lo puede agarrar. Sí, en márgenes. Sí, el margen es Sí, amplísimo, sí. porque uno en principio Claro. pensaría que un niñito de 6, un pequeñito de 6, está como adecuado intelectualmente para cierta clase Claro. de historias, y uno de 15 pues ya tendría que estar afrontando cosas como La locura de Macario, pero no era en principio así, digo, el margen es súper muy grande. amplio. Exacto, o sea, esa era la intención, o sea, que cualquiera lo pudiera agarrar y leer, que le interesase por, primero los dibujos, que le llamaran la atención, y después que entendiese la historia. O sea, en realidad era una historia, traté que fuera simple en el plot general, pero como que cada uno de los detalles ya llevase un poquito más de carga para que se entendiese. Entonces, incluso ya que estaban hablando así de cómo o va enfrentándose al público, no, de hecho, con mi editora tuvo un cambio de final por lo mismo, porque mi editora dijo, esto no lo puede ver así un niño, o sea, porque ya lo probé con algunos y me están preguntando por el cocodrilo, o sea que el cocodrilo fue su amigo también, y yo, es cierto, el cocodrilo sí era su amigo. Entonces tuve que Y ya nos incluir estás adelantando un dato acerca de la historia. Sí, pero no ¿Sabes les qué me mata la parece muy historia. interesante? Precisamente Ediciones El Naranjo, que es mi casa editorial y la casa de Cristel también, es que se distingue precisamente del resto de las editoriales, me atrevo a decir, porque tiene una apuesta justo por los temas y por la no censura de los temas complejos. O sea, editorial Ediciones El Naranjo justamente abriga o da cabida a los temas que no caben en otras editoriales ni en los segmentos específicos, y abre las puertas a novelas como la de Cristel, que habla Como la sobre tuya la muerta, también, es que o los temas como son la mía, universales. que habla, que no es precisamente un dechado o un compendio de enfermedades psiquiátricas, no es así, tú Entiendo, ya la entiendo, sí, revisaste, por es supuesto. es básicamente literatura, sí se tocan los temas de sobre el abuelo es esquizofrénico, el abuelo de Macario, Macario teme heredar la esquizofrenia y todo el temor que puede producir eso, pero estos temas, aunque necesarios y abordados con la sutileza que merece el lector chavo, no son bien recibidos por todas las editoriales. Bien, ibas a mencionar, Cristel. Que es bien interesante, lo puedo comentar en cuanto a mi experiencia directa con trabajo con niños en círculos de lecturas, en talleres, en fin, en conversaciones con este tipo de materiales, que realmente es el adulto el prejuicioso, Bien. no el niño. O sea, el niño se acerca con total soltura y naturalidad a cualquier tema. Esto me ha abierto también pues la gran sorpresa de que realmente somos nosotros los que vamos delimitando como adultos, ¿no? En cualquier sector, como escritores, editores, padre de familia, maestro, qué es lo conveniente o no para el niño, cuando en Justo. realidad los temas siguen siendo universales, ¿no? Y si bien, por supuesto, habrá en las imágenes, en el lenguaje, pues maneras más convenientes o no para abordar un tema X, porque a fin de cuentas un personaje, una historia, una escena determinada,
nos va a decir algo sobre nosotros mismos que quizás sin el libro no hubiéramos llegado a él. Sí, por supuesto. Entonces, en esta medida no hay que temer, ¿no? Desde la trinchera en donde contrario. estemos, no hay que temer de mostrar, de escribir, de presentar, de editar este tipo de materiales complejos o no complejos. El lector es quien le va a dar, a través de su interpretación y de su propia experiencia, el sentido. Al final se trata de la formación de buenos ciudadanos, de grandes lectores y por lo mismo de muy buenos ciudadanos. Infortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo le quiero agradecer muchísimo a los autores que nos han acompañado el día de hoy, su presencia aquí en la librería Rosario Castellanos para que platicáramos de este tema ciertamente necesario, la literatura para los más pequeñitos, más para niños, como titulamos el capítulo. Marisela, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias nosotros. a ti por invitarnos. Manuel, muchísimas gracias por estar Al con contrario, nosotros. gracias a ustedes. Cristel, muchísimas gracias. Al contrario, y gracias a ustedes. Y amigos, como cada semana queda la invitación para que la próxima vuelvan a acompañarnos en un nuevo capítulo de Triángulo de Letras. Aquí continuaremos platicando de todas las vertientes relacionadas con lo que tiene que ver con la literatura y con quienes la crean. Por hoy es todo. Muchísimas gracias. Yo le pido a los autores que nos firmen los libros que han traído para que se los podamos regalar a ustedes, amigos televidentes. Y aquí nos miramos la semana entrante. Muchísimas gracias.